¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Son las 8 de la mañana con un minuto y estamos partiendo esta edición de Agenda Económica AM, comenzando otra semana aquí en CNN Chile con las informaciones importantes en materia económica y financiera también. Gracias por acompañarnos. Vamos a partir de inmediato, como siempre, con los indicadores del día, lo que va a marcar esta semana, que está también partida en dos por este miércoles feriado del próximo miércoles 21 de mayo, pero de todas maneras será una semana bien movida en los mercados seguramente por asuntos sobre todo a nivel internacional. Partamos con los datos locales, contándoles primero que el IPSA tuvo una caída de 0,3% en el cierre de la semana anterior. El viernes llegó a los 8.386 puntos. Destacaron al cierre de la semana las subidas de acciones como ITES, que subió más de 3%, o ILC, que subió más de 2,6%. Por el contrario, caídas fuertes de Enjoy, más de 6%, Socobesa y Mallplaza también le siguen con caídas superiores al 5 y 3% respectivamente entre los datos destacados para el cierre de la semana anterior. Por otro lado, el dólar tuvo un cierre también al alza, 944 pesos, subió 0,55%. La UEF, en tanto, para hoy día tendrá un valor de 39.159 pesos, es lo que corresponde por la variación programada para este mes. Revisemos indicadores también económicos internacionales. Les contábamos que la mirada estará puesta en lo que está ocurriendo a nivel internacional, sobre todo por el ajuste que hizo en su clasificación la crediticia de Estados Unidos. La agencia Moody's hizo una reducción de la calificación crediticia de Estados Unidos que va a tener impacto en los mercados desde el máximo nivel de confianza de AAA. Esto supone definitivamente un golpe bien importante al discurso del presidente Donald Trump sobre la estabilidad de la economía norteamericana, y ese dato puede mover hoy día los mercados a nivel internacional. Por lo menos el viernes el cierre fue positivo en Wall Street con subidas cercanas al 1%. El cobre, por otra parte, a esta hora está subiendo más de 1% y el petróleo está con tendencia a la baja en el inicio de las transacciones de esta semana. Los datos con los que partimos esta edición. 8:03, revisamos también las portadas de los medios nacionales para echar un vistazo a otros temas también que marcan la agenda durante esta mañana. Comenzando por el diario Mercurio, que trae una interesante nota respecto al futuro del acuerdo entre SQM y Codelco para la explotación del Salar de Atacama. Fíjense que el Mercurio advierte respecto a el probable riesgo para este acuerdo que supone uno de los puntos en particular. La Fiscalía Nacional Económica está investigando el mercado del potasio, el mineral que pondría en riesgo el acuerdo Codelco-SQM, dice este titular del diario El Mercurio. ¿Y qué significa esto? Que si bien la Fiscalía Nacional Económica aprobó el acuerdo en términos generales, dijo también que de este acuerdo no estaba incorporado la resolución respecto al cloruro de potasio, que es un producto bien relevante derivado de esta explotación que supone un negocio interesante también para SQM. El acuerdo contempla que todo el potasio que se produzca, lo compraría SQM. Esa parte del acuerdo no está resuelto y por lo mismo entonces esto podría poner eventualmente en riesgo el pacto en la medida en que no se resuelva este tema. Desde Codelco en particular, Máximo Pacheco ha sido bien claro que el proyecto está bien encaminado, que ha recibido los vistos buenos de los distintos entes reguladores, pero pone el Mercurio aquí un foco bien interesante y novedoso también respecto al acuerdo entre SQM y Codelco, un acuerdo que muchos han calificado como histórico. Lo destacamos también en la portada entonces del Mercurio. Nos vamos ahora a revisar el diario Pulso para ver su portada del día de hoy, también interesante porque trae algunos datos en materia de negocios que son bien relevantes. El primero tiene que ver con el titular principal, el reparto de dividendos de las firmas del IPSA, el indicador selectivo de acciones en la Bolsa de Santiago, subió 8,9%, nada mal, ¿no? Para este año. Son más de 5.500 millones de dólares los que ya han repartido las empresas en utilidades a sus accionistas. Crecieron 8,9% respecto al año anterior y la firma con los mayores dividendos entre todos fue Banco de Chile, el análisis de bursátil que trae el diario Pulso. Por otro lado, en materia de autofraudes en medios de pago, disminuyeron tras cambios a la ley, pero la CMF alerta que siguen involucrando un monto muy relevante. Caen del 30 al 15% del monto total, siguen siendo altos en todo caso, destaca así el diario Pulso. Y cerramos con un último
Titular, Energía reduce la ampliación del subsidio eléctrico de 4,5 a 2,2 millones de hogares. Otro detalle que trae entonces el diario Pulso. Bien importante esto porque el ministro Pardo reconoce que las postulaciones recibidas para obtener el beneficio fueron menores al objetivo inicialmente planteado. Lo destaca así Pulso en su portada. Bien, nos vamos entonces a la revisión de otras noticias para abordar la polémica que se ha suscitado entre el Ministerio de Hacienda y el Consejo Fiscal Autónomo, que marcó el cierre de la semana anterior, una disputa que es bien poco frecuente entre dos organismos que trabajan o deberían trabajar más bien de manera conjunta, en el sentido de que el Consejo Fiscal Autónomo entrega una serie de recomendaciones y entrega visiones respecto a lo que está ocurriendo en materia fiscal en nuestro país, que el Ministerio de Hacienda tiende a observar para ir definiendo una carta de navegación. No son vinculantes las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo, pero sí muy importantes. Y la semana pasada se generó todo este choque a propósito del informe que dio a conocer el CFA ante la comisión mixta del Senado que está abordando el manejo fiscal. Pues bien, eso suscitó críticas bien duras del ministro Marcel, quien hablaba de un tono inusualmente severo para este informe. Hubo hartas críticas a propósito de lo que dijo el ministro de Hacienda. Escuchemos primero sus declaraciones y luego profundizamos en algunos de los comentarios que suscitaron. Hay una discusión sobre si está dentro o no de las facultades del Consejo Fiscal Autónomo recomendar o sugerir que se postergue un decreto de estas características o se pause un decreto de estas características. Entonces yo mencionaba al comienzo que las facultades del Consejo Fiscal Autónomo están todas, todo lo que señala la ley, todo está en función de opinar, comentar, hacer recomendaciones, pero no es el Consejo Fiscal Autónomo el que determina el curso de la política fiscal, eso le corresponde al Ejecutivo. Claro, ese era el punto que hacía el ministro Marcel, que estaba excediéndose en sus atribuciones del Consejo Fiscal, a propósito de algunos comentarios como aquellos que decía que había un desequilibrio fiscal persistente, que Chile está enfrentando una situación de estrés fiscal prolongada, o bien aquella frase que decía que se aprueba un presupuesto con proyecciones poco realistas por el debate presupuestario que se dio en 2024 para ejercer el presupuesto 2025. Ese tipo de frases y los alcances del comentario que hizo el Consejo Fiscal Autónomo son los que generaron molestia en el Ministerio de Hacienda y abrieron esta pugna que, como decíamos, es bien inédita en los pocos años de existencia que tiene el Consejo Fiscal Autónomo. Vamos a escuchar algunos de los comentarios. Esto generó reacciones, por supuesto, que es lo que dijo el exministro de Hacienda y director de CLAPES-UC, Felipe Larraín. Lo escuchamos a continuación. Lo que ocurre es que a veces lo que dice el Consejo Fiscal puede no ser cómodo para el ministro, pero eso es justamente parte del valor que tiene el Consejo Fiscal, decir verdades que pueden ser incómodas. Todos los integrantes del actual Consejo han sido nominados durante el actual gobierno. Entonces, desde mi perspectiva, me parece que esto es algo extraordinariamente importante, mantener esa autonomía. Y por tanto, yo creo que evidentemente al ministro le molestó lo que escuchó, pero a mí me parece que el Consejo Fiscal Autónomo está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien. Y en ese sentido, más que pegarles de vuelta, yo creo que hay que sentarse a reflexionar. Era la respuesta entonces o el análisis más bien de Felipe Larraín, exministro de Hacienda, que conoce muy bien también del rol del Consejo Fiscal Autónomo, dado el rol que alguna vez tuvo. Vamos a escuchar reacciones también que hubo en el Congreso. Hubo respaldo de parte del sector opositor, por supuesto, sobre las críticas planteadas por el Consejo Fiscal Autónomo, mientras desde el miembro de la Comisión Especial de Presupuestos, el diputado Jaime Naranjo, hubo más bien una mirada de respaldo a Mario Marcel a propósito del análisis del Consejo Fiscal, en particular por lo que pueden significar las recomendaciones que ha hecho el CFA. Escuchemos qué dijo el diputado Naranjo. El ministro de Hacienda se ha enojado con el Consejo Fiscal Autónomo porque no le gustaron las cifras que dio. ¿Y qué dijo el Consejo Fiscal Autónomo? Reflejó lo que estaba pasando, que tenemos un estrés fiscal, que hay un 2% de déficit este año, que la holgura negativa de un próximo gobierno son casi 8.000 millones de dólares y obviamente que hay que tomar medidas correctivas
porque la estabilidad fiscal supone eso. Entonces, yo no entiendo que el ministro de Hacienda se enoje con el Consejo Fiscal Autónomo. Él tiene que enojarse con las cifras, tiene que enojarse con cómo está funcionando la economía. Y lo que tiene que hacer como ministro de Hacienda es escuchar y tratar de hacer las cosas mejor en materia de estabilidad fiscal. Me parecen muy oportunas las declaraciones que ha hecho el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en relación al informe que entregó en el Congreso el Consejo Fiscal Autónomo. Indudablemente, y es lamentable, que este Consejo Fiscal Autónomo, en vez de hacerle honor a su nombre, claramente está entregando informes con un claro sesgo político. Y es lamentable que esté ocurriendo aquello, porque uno esperaría de este Consejo una mirada por encima de las diferencias políticas, pero desde hace algún tiempo a esta parte, curiosamente, sus planteamientos y sus posiciones son coincidentes con las de los sectores de derecha cuando se quieren referir a la política económica del país. 8:12, con esa información nos vamos a la pausa. Al regreso revisamos la actualidad en Minería 360. Volvemos de inmediato. Con 14. Estamos de vuelta en Agenda Económica. Todos los lunes revisamos la información de la industria minera. Comienza nuestro segmento Minería 360 en CNN Chile. Las soluciones energéticas de Gasco Minería presentan Minería 360 en Agenda Económica. Bueno, y vamos a comenzar este segmento revisando un par de noticias que han marcado los últimos días. La primera tiene que ver con Enami, la empresa nacional de minería, que marcó un hito al recibir una capitalización de $25 millones. La empresa informó que el Ministerio de Hacienda ya cursó el decreto que traspasa los 25 millones autorizados en la Ley de Presupuesto del año 2025. Esto por concepto de capitalización de la estatal. Estos recursos, bien valorados por supuesto por la empresa, van a permitir, dijeron desde Enami, avanzar en el desarrollo de iniciativas relacionadas con el mejoramiento y la modernización de sus planteles en las regiones donde opera. Foco puesto en sostenibilidad, dijeron, y eficiencia operacional, incrementando la productividad, marcando así por primera vez en su historia una capitalización para esta empresa. Así lo destacaba la vicepresidenta ejecutiva de la compañía, Javiera Estrada. Eso, dijo, da cuenta de un claro respaldo estatal por optimizar nuestros procesos con financiamiento público, explicaban desde la compañía. Recordemos que el presupuesto de la Nación consideró además un aumento también de $10 millones en recursos para el fomento de la pequeña minería, incrementando así la cifra que ya se había mantenido invariable desde el año 2003 para el apoyo a este sector. Y nos vamos a otro tema. También hubo novedades en el sector privado, pues la minera Zaldívar recibió un respaldo de parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta, que aprobó el proyecto de transición hídrica de esta empresa minera. Eso le permite extender sus operaciones hasta el año 2028, utilizando la misma fuente de agua que hasta ahora. ¿Y qué permite eso? Bueno, ir avanzando también en los estudios que ha desarrollado la empresa minera para poder de esa forma entonces encontrar nuevas fuentes de agua por parte de este proyecto del conglomerado Antofagasta Minerals. Es decir, sigue hasta el 2028 con la misma fuente de agua, luego podrá extender la vida útil del proyecto hasta el 2051 si es que dichos estudios son exitosos. De esa manera, entonces, con la aprobación unánime de los integrantes de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Antofagasta, se mantiene ahí la posibilidad de que esta empresa extienda sus operaciones por un par de décadas más. Esto nos permite, dijo el presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, seguir avanzando en los estudios que tienen como objetivo habilitar las operaciones de minera Zaldívar, utilizando agua de mar o de otras fuentes alternativas, tal como quedó aprobado. De esa manera, entonces, se fortalecen, decían desde la empresa, encadenamientos productivos ligados a la minería, contribuyendo a generar condiciones favorables para la inversión y el desarrollo de la región de Antofagasta, explicaron desde Antofagasta Minerals. De esta manera, entonces, se evita el cierre de la compañía, que era una amenaza latente, y coincide con el aniversario de la minera Zaldívar, que cumple 30 años de historia el próximo 7 de junio.
Bien, nos vamos a ir a otro tema porque también hubo novedades respecto al proyecto de desarrollo minero de tierras raras en el sur de nuestro país. Hablamos de lo que ha ocurrido en el proyecto de Aclara en Penco. Es un proyecto que contempla una inversión cercana a los 130 millones de dólares y hubo novedades recientemente porque el 14 de mayo pasado el Servicio de Evaluación Ambiental publicó el informe consolidado que permite tener algunos detalles respecto a la evaluación de este proyecto y cómo va a ir avanzando. Vamos a conversar con Nelson Donoso, gerente general de Aclara, sobre este proyecto. ¿Cómo está, Nelson? Buenos días. Buen día, Sebastián. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por conectarse a esta hora de la mañana con Minería 360 aquí en Agenda Económica. Bueno, este documento básicamente establece una serie de observaciones, son 54 en general, respecto al proyecto de tierras raras ahí en la región del Biobío. Primero me gustaría saber cómo reciben desde la empresa estas observaciones y este resultado del proceso, Nelson. Quizás para ponerlo un poco en contexto es bueno saber que en el primer proceso, en el primer ICSADA, nosotros recibimos casi 400 preguntas y hoy día recibimos en realidad 205 observaciones. Entonces, básicamente se reducen a la mitad y la complejidad de esas consultas que vienen es bastante más baja que las que tuvieron en el primer ICSADA, así que nosotros sentimos que avanzamos un montón en este proceso. De acuerdo, o sea, ¿lo ven como un avance favorable entonces el número de observaciones que se hicieron y desde el punto de vista de la forma en la que ustedes pueden responder a ellas? Así es como este proceso avanza. Adicionalmente hay varios organismos sectoriales que ya se pronunciaron conforme, entonces vamos de alguna manera acotando las brechas y esperamos entrar con una segunda adenda muy contundente. De acuerdo. Bueno, en este informe, como decíamos, 15 organismos públicos se pronunciaron, 54 observaciones generales, 205 puntos de solicitudes o tareas específicas. Y ahí hay varios puntos. Tienen que ver respecto a al informe sobre el manejo de aguas contactas en situación de emergencia, ciertos parámetros también respecto a aguas servidas, planes de manejo sobre especies exóticas invasoras. ¿Hay alguno de esos puntos, Nelson, que para ustedes sea más complejo o en el que tengan reparo respecto a las observaciones que se hicieron? Mire, es súper difícil ponerlo en contexto, es de alguna manera explicarlo sin haber estudiado el proceso completo. De acuerdo. Es súper fácil mal entenderlo. Yo te diría que en general deben haber 4 de esas observaciones que son más complejas y la complejidad tiene que ver con que requieren probablemente algunos análisis de ingeniería, análisis científicos que nos pueden tomar un poco más de tiempo, pero en la práctica, digamos, nosotros no visualizamos dificultades mayores en esta adenda, digamos, que tenemos que generar en los próximos meses. ¿Están confiados entonces en que el proyecto se podrá llevar a cabo, Nelson? Absolutamente, estamos confiados que vamos a salir durante el gobierno del presidente Boric aprobado. El mundo nos está esperando en el 2028 temprano, así que estamos muy optimistas de que el proceso que hemos llevado a cabo con nuestras autoridades, con nuestros organismos sectoriales, está avanzando fuerte. De acuerdo. Respecto a ese avance del proyecto, ¿cómo han ido socializándolo, Nelson, con distintas comunidades, considerando que el municipio de Penco había ingresado un rechazo precisamente al proyecto de tierras raras que están desarrollando ustedes? Mira, nosotros venimos trabajando hace mucho rato con las comunidades. Hoy día lo que visualizamos en términos de nuestras evaluaciones de la comunidad, en términos de tanto en las redes sociales como en las encuestas que realizamos, nosotros tenemos más de un 70% de favorabilidad o de neutralidad al proyecto. Así que lo que estamos haciendo hoy día es el trabajo con la comunidad. Sabemos que siempre es complejo desarrollar proyectos, lo que se denomina en los patios traseros, pero en la práctica nosotros vemos aquí una visión de Penco de mediano a largo plazo que gran parte de la comunidad comparte con nosotros, digamos. Esto va a generar más de 2.200 empleos aproximadamente directos e indirectos en una región donde el empleo es cada vez más necesario. Entonces, mucha cercanía. Nosotros la verdad es que nos hemos esforzado por demostrar primero que el proceso es absolutamente sustentable y segundo porque Penco va a ser una mejor comuna con nuestra manera operando ahí. ¿Cuánto cree usted, Nelson, que afectó el término anticipado del proyecto el año 2023, cuando el CEA del Biobío puso ese término anticipado a propósito de una especie calificada como vulnerable, que es el naranjillo? Ese efecto desde el punto de vista de la socialización de la iniciativa, ¿cree usted que lo afectó o no? Cuando uno mide las redes sociales de esos tiempos, no hicimos una medición, una encuesta, digamos, directa, pero cuando mide las redes sociales, sí, efectivamente te impacta.
Ahora, yo te diría que, claro, que no se lea implícitamente como que esto es un error del CEA o un error de CONAF. La verdad es que nosotros lo que hicimos fue trabajar sobre esa fecha y mejoramos sustancialmente el proyecto. Eso nos obligó a reducir el proyecto de manera sustantiva, casi a la mitad, Sí. Y nos comprometimos en ese minuto a no tocar ningún bosque nativo, y en eso es lo que estamos trabajando hoy día. Ajá, de acuerdo. ¿Y hoy día ese problema aparece como una amenaza, considerando el antecedente de lo que ocurrió en 2023? El problema en particular, por ejemplo, de esas especies que buscaba preservar CONAF. No, mira, el naranjillo que tanto mencionan, digamos, es una especie en categoría. Cuando tú lo mezclas con bosque nativo, ese bosque nativo se convierte en bosque nativo que se denomina de preservación, y que no lo puedes tocar. Como nosotros en todas nuestras obras, en los caminos, en las plantas, en las zonas de extracción, no estamos tocando bosque nativo, entonces que si aparece un naranjillo más, va a aparecer en zonas que nosotros ya dejamos de alguna manera hipotecadas desde el punto de vista de la operación de nuestras actividades. Por lo tanto, un naranjillo más o menos no hace ninguna diferencia en la operación o en el proyecto que tenemos presentado actualmente. De acuerdo. Nelson, ustedes han sido también bien claros desde la empresa Aclara, digo, respecto al impacto global que esto puede tener, el desarrollo de este proyecto, el que tienen ustedes también en Brasil. ¿Qué es lo que está en juego en ese sentido también desde el punto de vista estratégico para Chile en el desarrollo de este proyecto? Yo me quedaba con eso porque tú dijiste que están pasando cosas en Aclara. La verdad es que están pasando muchísimas cosas. Es imposible no ponerlo en contexto, porque cuando tú tienes un magneto no es solo tierras raras. El magneto tiene 70% de hierro y de boro. Y el otro 30% son estas tierras raras, pero la mayoría de los magnetos que conocemos son los magnetos comunes que tienen elementos que de alguna manera el mundo los tiene con mayor facilidad. Esos magnetos, cuando tú le suben la temperatura de 50 grados Celsius hacia arriba, pierden sus capacidades magnéticas. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Qué es lo que tiene Chile? Chile tiene el modo de arcillas iónicas, o sea que podemos extraerlo de manera sustentable, eso implica disprosio y terbio. El mundo hoy día, salvo China, no tiene disprosio y terbio. Cuando tú a un magneto común y corriente de neodimio y praseodimio le agregas entre 1% a 3% de estos elementos de disprosio y terbio, lo conviertes en un magneto permanente de alta eficiencia. Eso es lo que hoy día el mundo anda buscando y lo que es más crítico hoy día de encontrar, y solo hoy día lo tiene China. Fuera de China, hoy día disprosio y terbio tiene Chile, tiene Penco, tiene Biobío. Y ese es el valor del proyecto que está en análisis entonces y en proceso de evaluación ambiental. Por eso queríamos conversar junto a Nelson Donoso, gerente general de Aclara, a esta hora de la mañana. Nelson, gracias por conectarse con Minería 360 en Agenda Económica. Gracias, Sebastián, que esté muy bien. Chao, buen día. Buen día, buena semana. 8:26, con esa información cerramos este bloque de Minería 360 aquí en Agenda Económica.